El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Dios le bendiga, amados hermanos. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de nosotros. Les saluda su hermana Indira Lugo, más que agradecida del Señor de estar aquí con todos los que se han conectado fielmente a este su segmento, La Sabia Respuesta en Visión de Águila, principalmente por este su canal, Telecanal 28. Le damos las gracias a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram, y a aquellos que siguen la transmisión constantemente a través de todas nuestras transmisiones, Jos Lagarto, de canales dominicanos, entre todos aquellos hermanos que nos siguen en los diferentes países. Muchísimas gracias por estar siempre conectados. Le invitamos a que siga compartiendo las transmisiones con sus familiares, con sus amigos y con todos aquellos que usted entienden que necesitan recibir la palabra de Dios todos los días para lo que es la sanidad, la salvación y el deleite de sus almas. Alabado sea el nombre para siempre de nuestro Señor. Más que agradecida del Padre por estar aquí con ustedes. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Queremos agradecerle, mis amados hermanos, por la sintonía que siempre nos han dado nuestros televidentes. Gracias a todos los que se han suscrito y nos han apoyado a través de nuestro Instagram, Visión de Águila TV1. Y queremos informarle que próximamente estaremos dando anuncio de un nuevo canal de YouTube al que usted podrá suscribirse y podrá ver nuestras transmisiones de La Sabia Respuesta. Como de costumbre, le acompañamos su servidora Jessica Paulino e Indira Lugo. El día de hoy, mis hermanos, hemos traído un tema muy importante. Septiembre es el mes de la Biblia. Muchas congregaciones siervas están, ¿verdad?, celebrando este mes, haciendo diferentes actividades. Y a propósito de este mes, hemos traído un tema muy interesante al cual hemos titulado Escrita y valorada a precio de sangre. Esa es la Sagrada Escritura, mis amados hermanos. Hemos traído un tema en el que vamos a desglosar la importancia de la lectura de la Biblia para la comunidad cristiana, para nosotros como cristianos, nuestro desarrollo. Amén. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Así es, amados hermanos. Hoy por hoy, todos nosotros tenemos acceso a una Biblia, ya sea que la compremos, ya sea que nos la regalen un familiar o que nos la regalen en alguna campaña. Muchos también la recibimos a hacernos nuevos convertidos en una iglesia. Los pastores amablemente acceden a entregarnos una Biblia. Tanto así que no hay hogar en el cual no haya una Biblia en este país. El cual, por la misericordia de Cristo, es uno de los pocos países que tienen un día nacional para celebrar lo que es la palabra de Dios. El único país que tiene una Biblia en su escudo. Vemos, mis hermanos, que somos un país privilegiado, un país que goza de la libertad de culto y sobre todo para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es menester saber que esta libertad de tener acceso a la Biblia muchas veces nos ha llevado a no darle el valor que realmente esta tiene en la vida de cada uno de nosotros. Vemos, mis hermanos, cómo muchas veces el tener el acceso a una Biblia en nuestro idioma, el tener el libre acceso a la palabra nos lleva a tenerlo en poco. Bendito sea Dios. Y con el objetivo de mostrar el verdadero valor, que recordemos que estas escrituras que tenemos en nuestras manos no llegaron simplemente por llegar, sino que tienen objetivo en nuestras vidas. Por ello, tenemos este programa. Les invito a que, por favor, para hacer introducción al tema, me acompañen en sus Biblias al libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 2, donde Jehová le habla a Moisés y le dice lo siguiente. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Y él le dijo, echa la tierra. Y la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Gloria Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Qué tiene que ver ese tema con la Biblia?
Si nos podemos a meditar, mis hermanos, y recordamos que adicional a Moisés, David también usó lo que tenía a la mano, que era una honda y una piedra, acompañado de una fe gigante en el Señor para vencer a Goliat. Vemos cómo Moisés fue comisionado a ir contra Egipto con lo que tenía a la mano. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces eso nos tiene que llevar a pensar que Dios nos dio una herramienta para nosotros poder vencer, para nosotros poder pelear. Y en Efesios 6 nos lo confirma. Nosotros, mis hermanos, se nos ha entregado la palabra de Dios en nuestra mano. Esa es la herramienta que Dios nos ha entregado para pelear la buena batalla en estos tiempos, para ir contra los gigantes de estos momentos, de estos tiempos postmodernos, para vencer al Egipto, que es esta esfera del mundo, esta esfera que vemos, mis hermanos, que hay una agenda terrible con lo que es la agenda LGBT, la agenda 2030, muchísimas cosas, mis hermanos, que se están moviendo y que solo a través de la palabra podemos contrarrestar. Entonces vuelvo y le pregunto a usted, ¿qué tan valiosa realmente es la Biblia? Gloria a Dios. Estas palabras, mis hermanos, fueron escritas con sangre. Para esa palabra poder estar en nuestras manos, muchas personas tuvieron que pagar con su vida un alto precio. El Señor Jesús comisionó personas valientes, personas fieles para que prediquen el Evangelio. Pero estas personas, mis hermanos, no se limitaron simplemente a predicarlo en su zona, sino que guardaban estos pergaminos, estos papiros, con esmero, con ahínco, con amor. Cuando se levantaban esas persecuciones encarnizadas en tiempo de Nerón, Diocleciano, estos mártires en tiempos romanos, los mártires de la catacumba, ellos guardaban estos pergaminos para que se conservaran. Muchas veces vemos que en el Mar Muerto se aparecían estos códices, que son el conjunto de rollos, los cuales pudieron ser traducidos de los idiomas originales, del hebreo, del arameo, del griego, para que usted, mi hermano, lo tenga en sus manos. Y no solo eso, sino que también estas personas que tradujeron fielmente esta palabra del Señor, padecieron persecución. Por ejemplo, John Wycliffe, el que tradujo la Biblia del Antiguo Testamento, que estaba en inglés, del hebreo inglés, perdón, él murió en paz, pero la iglesia tradicional de ese tiempo lo exhumó y lo quemó. Santo. ¿Por qué? Porque se quería imponer, mis hermanos, que las personas no tuvieran acceso a la palabra más que el latín, que era el idioma que estaba en ese tiempo, el idioma latín, la Biblia Vulgata. Y tuvo la osadía, este monje, de traducirla al inglés porque él sentía de parte del Señor que todos debíamos tener acceso a la palabra de Dios y no simplemente ser oidores, sino que tener acceso a leerla y a ejecutarla. Entonces, si vemos que personas padecieron para nosotros tener la palabra, ¿por qué en estos tiempos esa falta de amor, esa falta de valor hacia lo que es la verdad, que ya la puedo tener en mi idioma? Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Así, sierva, es importante mencionar que dice una frase que cuando se repite una mentira con suficiente frecuencia, se convierte en verdad. ¿Por qué traigo esta frase a colación? Porque en muchas ocasiones, precisamente hablando de estos mártires que sufrieron para que hoy nosotros podamos tener esta palabra sagrada, esta vida eterna, gloria a Jesús, en la Biblia encontramos pasajes que lo respaldan. Es decir, podemos ver el primer mártir que sufrió a causa de decir la verdad. Esteban, mientras él recitaba lo que había hecho el Señor con el pueblo de Israel durante todos esos años, fue apedreado. Dice la Biblia que los maestros de la ley rechinaban los dientes mientras él mismo profesaba las palabras del Señor. Es decir, que estas palabras en muchas ocasiones son aborrecidas. Y por tal razón es que vemos que muchas personas perdieron su vida, hermano, tratando de que el día de hoy nosotros podamos tener esta palabra. Entonces es importante, mis hermanos, que podamos entender que a pesar de que tal vez en este país no estemos padeciendo cierta persecución, pero sí cuando damos la palabra del Señor nos vamos a encontrar con una población que rechaza la palabra, se resiste a la palabra. Y es por ello que Jesús menciona y dice que no vino a traer paz, sino que vino a traer espada. Porque en muchas ocasiones queremos dar la palabra de Dios y nos encontramos con personas que se resisten, personas que se oponen a la palabra de Dios. Es importante que nosotros, ya que no estamos padeciendo, tal vez por un sacrificio encarnizado, tal vez humano, una persecución a nuestra familia,
Pero ya que la tenemos en nuestra mano, no nos dejemos amedrentar por cualquier persona que no esté dispuesta a escuchar la palabra, sino que nosotros la escudriñemos y sigamos profesando la palabra de Dios. Amén, hermano. Esto es una joya preciosa. Y yo compararía la Biblia, sierva, como un guía, un mapa. Hoy en día hay muchos mapas digitales, ¿verdad que sí, mis amados hermanos? Por ahí está el muy renombrado Waze, que ahora los conductores no salen a la calle sino es con Waze, ¿sí? Ahí está Google Maps. Entonces, estas plataformas, estas diversas aplicaciones, te dan la posibilidad de llegar a lugares que tú no has llegado, que desconoces, porque ellos te van guiando, te van diciendo dónde debes doblar y dónde no. Asimismo es la palabra de Dios para el cristiano. Asimismo, como un guía, como un mapa que te va guiando en tu vida cristiana, en tu desarrollo, asimismo es la palabra. Y se han hecho estudios que han comprobado que mientras nosotros más cerca estamos del Señor, más leemos su palabra. Porque a través de ella el Señor nos habla. Y en programas anteriores hemos conversado sobre que aquel que mantiene una relación de noviazgo con alguien en comparación, más se mantiene comunicado con esta persona, porque quiere escuchar lo que esta persona tiene para decirle. Asimismo, mis amados hermanos, Dios tiene cosas para decirnos a través de su palabra, para corregirnos, para instruirnos y para guiarnos. Gloria a Dios, aleluya. Bendecido sea Dios. Miren, mis hermanos, es tan así, como decía la hermana, que todo el que ha leído la segunda epístola que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, puede confirmar que había una devoción tan grande en él por la lectura de la palabra de Dios, que en ese momento de su vida encarcelado, no como la primera vez que él estaba en una casa, sino en una cárcel fría, en una cárcel sola, donde ya sus amigos cercanos, vamos a decir que él entendía que iban a estar allí, ya no estaban, solo le quedaban Lucas con él, y él le escribía a Timoteo y le resaltaba: mira, mándame mi capote y tráeme unos libros y los rollos, tráeme los pergaminos de la palabra de Dios. Vemos, mis hermanos, cómo atesoraban ellos poder acceder a la palabra de Dios, Gloria a Dios. porque la palabra de Dios era su sustento. Así es. La que le permitía resistir esta dura prueba después del Espíritu Santo era alimentarse de la palabra de Dios. Así es. Alimentar el Espíritu. Entonces vemos, mis hermanos, cómo nosotros podemos salir con un GPS, salir con el Waze, con el Google Maps, pero salimos sin la dirección entonces del Señor. Gloria a Dios. Cuando su palabra nos dice en 2 de Timoteo 3, que la palabra nos redarguye, nos corrige y nos instruye. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser perfectos. Amén. Entonces vemos, mis hermanos, que a veces buscamos la instrucción en personas igual que nosotros, sujeto a pasiones. Sí. A veces buscamos nosotros ser redarguidos por nuestra pareja, por ejemplo, y ser corregido por alguien que quizá no está caminando bien. Cuando tenemos el Espíritu Santo que nos dirige y la misma palabra que es la que traza las pautas de cómo nosotros debemos caminar. Amén. Entonces ahí vemos que la Biblia tiene un valor incalculable para mi vida en lo personal. Sí. Si notamos desde el inicio de los tiempos, Dios le instruyó al hombre hasta en las cosas más básicas, desde el lavado correcto de las manos, mis hermanos, hasta Así la es. higiene, en todo, porque es que la Biblia es una instrucción que tiene el hombre para todo su caminar, en el trabajo, en la casa, en la vida religiosa, en tu vida pasional con tu pareja, Sí. con los hijos. Es decir, ahí encontramos todo lo necesario para el hombre. Entonces, ¿por qué el mundo muchas veces vemos que aunque sí está profetizado que estas cosas iban a acontecer, pero hay personas que pueden salirse de esta corriente natural del mundo y vivir una vida plena en Jesús cuando se deja trazar las pautas que están aquí en la palabra de nuestro Señor? Amén, así es, sierva. Y algo muy interesante respecto a esto es que la palabra de Dios es viva y eficaz. No es lo mismo leer un buen libro que leer la palabra de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque usted lee un texto el día de hoy y usted, el Señor, le habla de una manera, lo instruye de una manera. Mañana tal vez usted puede estar pasando por otra adversidad. Vuelve y lo lee, el Señor te da otro aprendizaje Gloria a también. Dios. Por eso es que la palabra es viva. Por eso es que
hay personas que han predicado en el mismo versículo, diferentes personas sacan diferentes enseñanzas, diferentes Santo sermones, Dios. porque esta es la palabra de Dios. La palabra del Señor está pensada no solamente para los tiempos antiguos. El Señor sabía, hermano, que hoy la vamos a tener en nuestras manos. Él sabía que la Gloria a íbamos a Dios. necesitar. Y la palabra de Dios sigue siendo la misma. Amén. La palabra de Dios no ha cambiado. Amén. La forma de seguir al Señor, las instrucciones siguen siendo las mismas. Aunque a pesar de que estamos en unos tiempos muy cambiantes en la que vivimos tal vez tiempos en el que yo le llamaría el tiempo de relax, porque queremos tomar las cosas un poco así, relax, no queremos sacrificarnos. El Señor quiere que nosotros nos sacrifiquemos y apartemos tiempo para leer su palabra, que valoremos esta palabra que desde antaños ha venido escribiéndose y cobrando vidas, porque hay personas que para poder escribirla han puesto en riesgo su vida. Recordemos a los apóstoles, en su mayoría murieron predicando el evangelio, predicando la palabra de Dios, a excepción de Juan, que murió de muerte natural. Todos los demás apóstoles de Jesús murieron asesinados, murieron decapitados, murieron de diferentes formas, hermanos, porque hay un sacrificio. Que seguir a Cristo implica muchas cosas, y seguir a Cristo es sacrificarme para leer la Biblia, porque muchas veces tenemos retos leyendo la Biblia. En ese momento, no sé por qué, pero el enemigo nos ataca. Así Él sabe es. que hay palabra de vida para nosotros, y hay enseñanza, hay poderosa autoridad que el Señor nos da en su palabra, y nos ataca, y vienen diferentes retos. De repente usted dice, voy a leer, me propongo leer la carta a los Corintios, pues de repente llega un sueño, hermano. ¿Le ha pasado? Lo más probable es que sí. Llega muchísima turbación, llegan preocupaciones, llega la duda inclusive, llega la desgana. A veces uno se propone leer ciertos pasajes de la Biblia, escudriñar las escrituras, no solo leerlas, y de repente se levanta una tempestad, porque el enemigo sabe que tú vas a recibir edificación, vas a recibir fortaleza, y vas a obtener lo más importante, los argumentos sustentatorios de tu fe. Gloria a Dios. Recordemos que cuando Jesús fue tentado, el enemigo le lanzaba dardos de la palabra de Dios. ¿Y qué hacía Jesús? Los refutaba con argumentos válidos, Así mayores de la misma Biblia. es. Bendito Si sea el Señor Dios. no hubiese conocido la Biblia, si hubiese sido tal vez alguien que no conociera la Biblia, no tenía cómo defenderse. Es decir, Así que es. la Biblia también es una defensa. Es la defensa que nosotros tenemos en contra de nuestro adversario. Ella es la que nos va a ayudar a nosotros. Amén. Recordemos que la Biblia es comparada, sirva, ¿verdad?, con una espada. Espada de Bendito dos Dios. filos. Gloria a Jesús. Es decir, que esta es nuestra espada, gloria a Jesús, que Él nos ha dado para que nosotros, ¿verdad?, pronunciemos esa palabra del Señor y causemos estragos en el mundo espiritual. Bendito Gloria Dios. a Cristo para siempre. Aleluya. Alabado Jesús. Santo Dios. Verdaderamente, amados hermanos, que leer la Biblia nos convierte en un arma de guerra y peligrosa. Amén. Porque conocer la palabra de Dios nos da las herramientas necesarias para nosotros no solo pelear en el mundo espiritual, sino también pelear con nuestra propia carne. Amén. Porque a través de aumentar esa fe y creer en la promesa del Señor, Sí. yo puedo decirle a mi carne, arma mía, espera en Jehová, porque aún he de alabarle, bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Que a veces Aleluya. nuestra alma se turba, nuestra Sí. alma se desespera. Y muchas veces el enemigo quiere traernos turbación usando fragmentos de la misma palabra. Bendito sea el nombre de Así Dios. mismo Pero es. cuando somos siervos entendidos, que hemos leído la palabra con diligencia, no nos dejamos engañar fácilmente. Así mismo. Leer la palabra nos ayuda incluso también en nuestra vida de oración, porque conocemos cómo orar correctamente. De hecho, hay un segmento que dedicamos especialmente a esto, a cómo Amén. orar de la manera correcta. Puede buscarlo en nuestro canal. Entonces, amado hermano, ahí vamos viendo cómo nosotros extraemos de la palabra de Dios beneficio para mi vida espiritual, para mi alma y para mi vida cotidiana. Pero ¿qué pasa? Cuando yo proclamo la palabra de Dios, hay retos que van a venir a mi vida. Hay retos que tengo que afrontar.
me voy a encontrar con personas incrédulas, gente que no va a creer lo que le estoy diciendo. Así es. Como dice en Juan 12:48, tenemos que tener en cuenta que el que rechaza al Señor y no recibe su palabra, tiene quien lo juzgue ya. Y la palabra que él ha hablado, esa lo juzgará en el día final. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amado hermano? Que las personas muchas veces cuando le predicamos nos rechazan la palabra que se le está dando, pero por esa misma palabra que ellos reciben, ellos van a ser juzgados. Sí. Entonces nosotros tenemos que orar es por misericordia para esas personas incrédulas que ven estas cosas como pasajeras, como efímeras, como cosas que no es real, y nosotros mantenernos afianzados y confiados en que esto es real. También van a venir personas que van a perseguir, que es lo que hablamos al inicio. El enemigo usa a esas personas que no tienen al Espíritu Santo de Dios, que son parte de su sistema mundano, para hacerle el ataque a los que están llevando el Evangelio. Hay muchos países, mis hermanos, que no es como aquí, donde no se puede predicar el Evangelio libremente, donde no se puede tener Biblias, donde las personas que predican el Evangelio la llevan a la cárcel, Así mismo la es. golpean, le quieren hacer firmar documentos negando a Jesús, y ellos prefieren la muerte que negarlo. Allá en Colombia, por ejemplo, hay unos lugares que se conocen como áreas rojas, donde está la guerrilla. En esos lugares no se permite estar haciendo tráfico de Biblias. ¿Por qué a ellos no les conviene? Porque mientras más gente sirve a Dios, menos gente me va a servir para lo malo, para la Así guerrilla. mismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay pastores valientes, pastores guerreros, que ¿saben lo que hacen? Esos pastores, con todo y la oposición, se van a llevar sus Biblias. Llevan su Biblia a zonas remotas. Y esas personas que ni siquiera conocían el Evangelio, lo agradecen inmensamente. Y ellos arriesgan su vida para hacerlo. Estas hazañas poderosas que muchas veces hacen siervos valientes de Dios para llevar la palabra. Y cuando usted y yo la tenemos aquí en nuestras manos. Así mismo. Entonces, ¿por qué no aprovechar? ¿Por qué no leerla? ¿Y por qué no predicarle a las personas que aún no conocen de este Evangelio? Así mismo. A gloria veces a también, Dios. mi hermano, nos encontramos otro reto, que era el que más se daba en aquellos tiempos, aparte de las persecuciones, que eran los que tuercen la palabra. Sí. Muchas veces, consciente o inconscientemente, hay personas que tuercen la palabra de Sí, Dios. sí. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, falta de lectura. Cuando hablamos de inconsciente, eso somos, por ejemplo, un siervo del Señor que no es diligente en escudriñar, se basa en un versículo, lo saca de contexto por equivocación. Amén. Humanamente, un error humano. Sí. Y ya con eso se basa en enseñar a otros. Pero hay otros que lo hacen con fines perversos, con fines malignos, para hacer falsas doctrinas. El Señor conoce todas las cosas. Si usted es de aquellos que lo hacen conscientemente, le invitamos a retomar la senda antigua y leer su Biblia como corresponde. ¿Y cómo corresponde leer una Biblia? Usted tiene que tomar el pasaje completo. ¿En qué contexto me está hablando? Bien. Leer lo que está antes, lo que Gloria está a después, Dios. para poder comprender mejor, mi hermano. Porque la Biblia no es, ay, déjame tomar mi versículo del día, como hay aplicaciones que te mandan tu Oh, versículo. sí, ahora es así. Si le llega su versículo, vaya entonces a su Biblia y ese versículo búsquelo en su capítulo y léase ese capítulo. Y si no lo entiende bien, léase el que está antes y investigue de qué se trata esta epístola o de qué se trata este libro, porque meditar en ello es lo que nos va a dar el conocimiento necesario para cuando salgan estos que tuercen la palabra de Dios, lo podamos contrarrestar. Porque muchas veces, mis hermanos, no tenemos cómo defender la palabra porque nosotros no la conocemos tampoco. Así Tenemos es. una espada y no sabemos cómo usarla. Así mismo. La tenemos envainada y oxidándose. Así Entonces, mismo. al momento de la guerra, cuando la sacamos, está bota. Así mismo. Amén. Y no la podemos utilizar. Así es. Ahí recordamos, hermanos, dice una frase, que una herramienta solamente es útil en manos de quien la sabe utilizar. Ay, santo. Gloria a Dios. Es decir, que la palabra está aquí. El Señor está dispuesto a ayudarnos a interpretar, ayudarnos a entender la correcta interpretación del pasaje que estamos estudiando. Y tenemos el Espíritu Santo. Ya solo nos falta a nosotros poner disposición, voluntad, hermano. Vamos a apreciar esta palabra tan valiosa. Este tema ha estado muy interesante. Vamos a ir a una primera pausa comercial y retornamos para seguir desarrollándolos. Que tiene sed, dale al hambre el poder.
estamos de vuelta, mis amados hermanos, con su espacio, Visión de Águila y su segmento, La Sabia Respuesta. Aleluya. Aprovechamos el momento, mis hermanos, para seguir recordándole que la iglesia Umbrera Celestial, adjunto de la Fundación Piedad Eterna, tiene una actividad de donación a personas de escasos recursos, donación de raciones alimenticias. La misma se estará llevando a cabo el 28 de octubre. Usted tiene hasta ese día para donar. Sea partícipe de esta gran obra que estamos cambiando vida, estamos repartiendo un poquito de felicidad. En Vicente Noble, Barahona. Ahí están los números de contacto, mis hermanos. Si usted se siente tocado, quiere contribuir, quiere aportar su granito de arena, usted puede comunicarse. Ahí está el número de cuenta también del Reservas. Puede usted hacer la donación de lo que usted entienda que puede aportar. Así sean 200 pesos, así sean 100, usted está dando su granito de arena. Amén. Póngase en contacto si usted quiere ser parte de esta hermosa obra que se llevará a cabo en Vicente Noble, Vuelta Grande, en Barahona. Una pequeña comunidad, hermano, donde las personas no tienen acceso ni siquiera a electricidad. Energía eléctrica que usted tiene en su casa, allá no hay acceso a eso, hermano, todavía. Así que ya usted sabe, seamos partícipes. Vamos a sensibilizarnos con el dolor ajeno, la necesidad de nuestro prójimo. Gloria a Dios, aleluya. Hemos estado hablando, mis hermanos, sobre un tema muy hermoso, al cual le hemos colocado como título para este hermoso programa: escrita y valorada a precio de sangre. ¿A qué nos referimos? Pues a la Biblia, a la Sagrada Escritura que el Señor nos ha dejado, que todos esos mártires del Señor que lucharon para que hoy la tengamos en nuestra mano, podamos valorarla. Y a propósito, mis hermanos, hablábamos antes de la pausa de muchos lugares en los cuales personas pierden su vida hoy en día, hoy por hoy, pierden su vida simplemente por tener una Biblia, por compartir la palabra de Dios, esa leche no adulterada. Por eso pueden ir a prisión. A continuación hemos traído un hermoso video que le queremos presentar, es bien corto, para que usted pueda ver cómo en algunos lugares de este mundo hay personas que todavía sufren a causa de tener una Biblia. Vamos a pedirle a la producción que cuando sea posible nos pongan el video. Bendito y adorado sea el nombre de Dios. Estoy preso por hablar con otros acerca de Jesús. ¡Hey! Sí, tú, ven, vamos, levántate. Oye, eres un espía. Escribe tu confesión. Ahora, ¿entendiste? ¿No oíste? Quiero que la escribas. Confiesa, o yo mismo haré que te dispare. Confiesa. No sé por qué no ordenó matarme. Solo durante los interrogatorios salgo del aislamiento en solitario. ¿Tú crees que alguien se acuerda de ti? Pierdo la esperanza y temo haber sido olvidado. ¿Sigues pensando en la Biblia? ¿Crees que eso te va a ayudar? Recito versículos de la Biblia, pero las palabras son cada vez más difíciles de recordar. Puedo soportar la tortura, la inanición, pero necesito mi Biblia con desesperación. Todos los días oro una y otra vez para que Dios me dé una Biblia. Al fin tengo una oportunidad. Los interrogatorios terminaron
y los guardias confían en mí para que recoja leña en el bosque. Trabajando lo más rápido que puedo, recojo la leña necesaria para 2 días. Llevo una parte a la prisión y dejo la leña restante en el bosque. Esto es lo que debo hacer. Es muy peligroso, pero Dios ha respondido a mis oraciones. Arriesgaré todo con tal de tener una Biblia. No quiero dejar a mi esposa, pero debo hacerlo o ella correrá peligro. Me es muy difícil dejarla. Dios contestó mis oraciones. Ya tengo una Biblia, pero debo ser muy cuidadoso. Encuentran mi Biblia, ¡Esta es una basura! mas no me doy por vencido. Te dije muy claro que no quería Biblias aquí. ¿Crees que esto te va a sacar de aquí? Voy a traer más Biblias. Voy a leer la palabra de Dios cada vez que pueda. Entonces llegaron las ¿Qué es cartas. esto? Todas estas cartas están dirigidas a ti, y esta igual, y aquella. Todas son para ti. Cartas para mí. Cartas de cristianos de todo el mundo. Dios no solo respondió a mi oración por una Biblia, me hizo saber que no he sido olvidado. Me alentó saber que tanta gente se acordaba de mí. Después de ir por más Biblias, todavía permanecí en prisión 10 años. Leer mi Biblia me animó para no darme por vencido. Me decía, sigue, 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 sigue. Gracias a mis hermanos y hermanas en el mundo entero que oraron por mí. Claro, agradezco mucho a Dios nuestro Señor y a ustedes de nuevo. Muchas gracias a todos. Gloria a Dios, aleluya. Wow, pero qué hermoso video, mis amados hermanos. Santo Qué lindo, Dios. sierva, cómo podemos ver a este hombre aferrado a su palabra. Gloria a Amén. Y Dios. muy interesante. La pregunta del final, amado hermano, ¿no lo deja usted pensando en algo? Sí. ¿Qué harías tú por una Biblia? Oh, ¿Qué gloria haría a usted, Dios. hermana Jessica, por una Biblia? Decíamos al inicio, ahora mismo yo no haría nada porque ya la tengo. Amén. Yo tengo mi Biblia, la tengo en mi casa, la cierro ahí hasta el culto. Gloria a Dios. La abro a las 7 de la noche en la iglesia. Sin embargo, mis hermanos, vemos que cuando no sentimos en nuestro corazón la necesidad, no nos vamos a dar cuenta de lo que vimos en este video. Una persona verdaderamente sedienta de la palabra de Dios. Sí. Mire, amado hermano, lo que nos dice el Salmo 119, un salmo cuyo salmo es el más largo, o sea, es el capítulo más largo de la Biblia, tiene 176 versículos y 171 dedicados a la palabra de Dios. Aleluya. Alabado sea Jesús. Este Gloria salmo a es Dios. anónimo, no se dice quién lo escribió, pero tiene verdades hermosas de todo lo que se obtiene a través de la palabra del Señor. Le invitamos a que usted en su hogar lo pueda leer completo, se nutra, reflexiones sobre la importancia de leer la Biblia, de atesorarla, valorarla. Oye, me aprecio de sangre, fue escrita y se valora. Muchas veces nosotros no lo hacemos a precio de sangre porque nosotros pagamos
1.500 pesos, 1.000 y Así pico. mismo. Pero hay gente, como vemos en el video, que es con sangre, que paga el precio para poder tener acceso a la palabra del Señor. Miren lo que dice en Salmo 119, en sus versículos 116 al 118. Dice lo siguiente: Gloria a Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Alabado sea Dios. Miren ese Señor que es un ejemplo de los millares de personas que padecen por la palabra de Dios. Pero ¿de qué se sustentaba? De la palabra del Padre. Gloria a Dios. Algo interesante que nos debe a nosotros llamar a la reflexión. Él decía que él quería su Biblia porque aunque él recordaba la palabra de Dios, el tiempo que él llevaba en la cárcel ya se le estaban olvidando los versículos. Gloria a Dios. A veces nosotros, mis hermanos, no nos molestamos en memorizar porque creemos que este libro tan hermoso siempre va a estar en nuestra mano, pero no sabemos, mis hermanos, del Así mañana. es. Tenemos que leer y atesorar, memorizar, compartir. Mientras más tú compartes la palabra, más tú aprendes de ella. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Miren cómo él decía: necesito mi Biblia. Una necesidad no es un antojo, es algo que tú sin eso no puedes subsistir. La palabra nos dice que ella es nuestro alimento, la palabra es pan, la palabra es vida. Dice la misma Biblia que el hombre no va a vivir de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Entonces vemos cómo nosotros debemos de anhelar, alimentarnos, sustentarnos, porque él se sustentaba y tenía una esperanza. Óyeme, 10 años después de todo lo que aconteció, porque esto es una historia verídica. Amén. Al final vemos que sale el verdadero, vamos a decir, el que lo vivió, el protagonista, que estaba en la escena, que contando cómo él se sustentó y cómo Dios respondió a sus oraciones. Y él no quedó avergonzado. Así fue golpeado, fue humillado, fue amenazado, le rompieron la Biblia en la cara. Y que él decía: oye, yo voy a buscar mi Biblia, voy a buscar otra, porque nada me va a detener de yo tener mi Biblia en mis manos, la palabra de nuestro Señor. Y no fue avergonzado, porque así como dice la palabra, usted vio cómo él llegaba sonriente a cargar esa madera pesada, porque tenía lo más importante y no tenía en mucho su vida, la tenía en poco, no le importaba. Y vemos cómo aquellos que se desviaban, los que le querían hacer firmar negando de Jesús, verdaderamente fueron hollados. Y al final él Gloria quedó a en Dios. libertad. Así como decía Aleluya. Pablo, porque fue de los valientes que por el amor a la palabra del Señor se arriesgó y venció. Amén. Alabado Gloria Dios. a Dios, qué lindo. Así podemos ver también en ese mismo orden, en ese video, cómo él mismo decía al inicio que memorizaba versículos y se los decía a sí mismo. Gloria a Dios. Eso le ayudaba, le daba fortaleza, hermano. Es que esa es la Biblia. Aleluya. Cuando usted tiene la palabra, un contacto constante, para usted es fácilmente encontrar cualquier versículo, memorizar cualquier versículo, porque usted la lee constantemente. Y la manera de aprendizaje más efectiva es la repetición. Cuando usted repite algo, entonces ya se le hace fácil. Pero ¿qué sucede? Este hombre no solamente la repetía, sino que también reflexionaba, la guardaba en su corazón. Y podíamos ver cómo en esos momentos de maltrato, él decía: yo medito en los versículos, medito en la Biblia. Gloria a Hermanos, Dios. podemos ver en la Biblia, en muchas ocasiones, cómo el mismo salmista se hablaba a sí mismo, y hablaba a su Aleluya. alma. En los momentos de dificultad, si nosotros estamos aferrados a su palabra, si nosotros tenemos un constante contacto con la palabra del Señor, podemos usar esa palabra para decirnos a nuestra alma, hablarnos a nosotros mismos y dar esa fuerza, esa fortaleza que nosotros necesitamos a través de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor también fortalece. ¿Le ha pasado tal vez que en un momento de dolor usted encuentra una palabra preciosa y le levante el ánimo, lo fortalece? Usted dice: wow, qué lindo, porque es que el Señor no solo quiere que usted le diga cosas a través de la oración, Él tiene cosas que decir, hermano. Quiere que usted escuche también. No solo tiene cosas usted que decirle a Él, sino que también Él tiene cosas que decirles. Y una de las maneras en la que Él nos habla es a través de su palabra. Gloria a Dios para siempre. Así que ahorita mi hermana Indira hablaba de una necesidad.
Hermano, cuando nosotros estamos hambrientos, aquel que no ha pasado tal vez un momento de escasez, de necesidad, de hambre, tal vez no sabe lo que significa eso. Pero cuando una persona, hermano Indira, está hambriento, mire, es capaz de comerse lo que Así sea, porque está hambriento. Santo Dios. La palabra de Dios es ese sustento. Jesús mismo lo dijo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿verdad?, que sale de la boca de Dios. Es decir, hermano, que esa palabra es la que nos sostiene. Es Gloria a importante Dios. que la valoremos, hermano, que la apreciemos, porque muchos alrededor del mundo, como este señor que vimos en el video, no tienen la posibilidad. Muchos, inclusive, anhelan tener una Biblia. Santo Dios. Anhelan poder, aunque sea, regalar una Biblia, pero no tienen. Tal vez usted tiene 2 y hasta 3, a veces en las casas hay muchas. Hay Biblias que yo he visto hasta tiradas en las calles, Nuevo Testamento que regalan. Ay, La gente Cristo. los tira en la calle porque hay en abundancia, pero hermano, hay que valorarla, porque hoy estamos aquí, como decía Indira, mañana no sabemos. La palabra de Dios, mire, es lo único que permanece. La Biblia Así lo es. dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Gloria Y en a esos Jesús. momentos de dificultades, en esos momentos de oscuridad espiritual, la palabra, en el mismo salmo que mencionaba la sierva 119, en su versículo 105 dice que su palabra es lumbrera. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, nos va a alumbrar en esos momentos de oscuridad espiritual que podamos tener a causa de diferentes problemas, de diferentes dificultades que en la vida vamos a tener. Nosotros podemos usar la palabra de Dios, hermano, para fortalecernos, para seguir hacia adelante. Bendito y adorado sea el nombre de Dios. Aleluya. Ay, santo, bendito sea Dios. Verdaderamente, hermana Jessica, Sí. que la palabra de Dios es el suplemento que necesitamos constantemente Así para es. nosotros, para nuestro diario vivir. Ahí, este salmo, mis hermanos, es tan rico. Cuenta la historia que un monje llamado Wishart iba a ser condenado como hereje. Sabemos que se había levantado en la iglesia tradicional que todo aquel que no estuviera de acuerdo con las directrices que ellos planteaban debía ser muerto, debía ser martirizado Santo. y quemado. Ay, santo. Y él escogió, mis hermanos, había una tradición que se le permitía entonar un cántico antes de morir. Por eso que vemos que como Juan Hus, por ejemplo, cuando morían podían cantar y decían que morían cantando, entonando himnos. ¿Qué pasa? Él escogió entonar, porque los salmos, aunque nosotros lo vemos como una lectura, son cánticos. Y él entonaba este salmo. Mis hermanas, no había llegado siquiera a los 2/3 de entonar esta alabanza cuando esto conmovió a los que le acusaban y él recibió el perdón. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Entonces Dios. vemos, mis hermanos, que el Señor en su propósito usa la palabra para muchísimas cosas, porque la palabra está viva. Alabado sea el nombre de Jesús. La Así misma es. palabra que quizás llevaron a Esteban a la muerte por causa de decir la verdad, vemos como también el Señor la usa para llevar a que éste no sea muerto. Y no es porque Dios quiere la muerte de uno y la salvación de otro, sino porque la palabra de Dios está viva y siempre hace un trabajo, tiene un propósito que cumplir. Entonces ahí vemos, mis hermanos, como cuando nosotros dejamos que la palabra haga el trabajo que Dios desea que se haga, Dios se glorifica a través de la misma. Esteban vio los cielos abiertos y pudo ascender a la gloria del Padre. Mas este hombre, quizás el Señor tenía otros trabajos para él aquí en la tierra, por eso permitió que continúe haciéndolo. Bendito sea el Bendito y nombre de adorado Dios. sea el Señor. Es importante, mis amados hermanos, entender que el objetivo del Señor no es solo que leamos la Biblia, es que meditemos en ella, es que nosotros reflexionemos. Todas esas características son las que conllevan la escudriñación de la palabra. Escudriñar la palabra no es solo leer la palabra diariamente, no es como decía la sierva en momentos anteriores, leer el versículo del día. Bueno, ya yo leí el versículo del día que me dio la aplicación y ya. No, es hermano, escudriñar, es detenerse, es uno deleitarse en la palabra. Si nosotros vemos, amados hermanos,
en la Biblia, en el libro de Salmos, en su capítulo 1, donde habla de las bienaventuranzas que tiene el varón que no anduvo en consejos de malo, vemos en su versículo 2 como dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Hermano, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, encontramos la delicia en la palabra de Dios, encontramos, hermano, ese, gloria a Jesús, aleluya, ese confort que tiene Dios para nosotros, ese tiempo de refrigerio que tiene Dios para nosotros. Gloria a Y Dios. sacamos el espacio para escudriñar su palabra. Las recompensas son amplias, cielo. Son amplias. Yo quisiera que pudiéramos meditar el día de hoy, que nosotros valorar la palabra de Dios, sacar el espacio que ella requiere. Hermanos, eso es más provechoso para nosotros. Gloria a Jesús, porque somos nosotros los beneficiados, no es el Señor. Así es. Amén. Si nosotros no entendemos algo en la Biblia, si usted no entiende algo que yo escribí en una carta, ¿a quién tiene que preguntarle? A mí que la escribí, ¿verdad? Si usted no entiende algo, pregúntele al Señor. Gloria a Dios. Amén. Si usted quisiera entender, si quisiera un conocimiento más profundo, pregúntele al autor de esta escritura, de esta sagrada escritura, gloria a Jesús. Y adicional a eso, mis amados hermanos, también saque el provecho que tiene la palabra de Dios. Puede auxiliarse de diferentes herramientas a disposición de la comunidad cristiana que existen, que usted puede utilizarla para una mayor comprensión e interpretación de la palabra. En una de nuestras transmisiones anteriores hablábamos de la hermenéutica, que usted puede utilizarla para dar la correcta interpretación a los pasajes bíblicos. Amén. Y tener el sustento adecuado. Amén, hermano, porque en muchas ocasiones, como comentaba la hermana, nos encontramos con transgresores de la palabra, personas que han dado, gloria a Jesús, una mala interpretación. Y entonces se presentan, son indoctos y se presentan como doctos, entonces engañando al pueblo en muchas ocasiones. Y si nosotros no estamos fundamentados, no tenemos la claridad de lo que el Señor nos ha dado, entonces viene a ser, como decíamos anteriormente, una herramienta que no podemos utilizar a nuestro favor, porque no la sabemos interpretar. Entonces, hermano, es importante que ya que la tenemos en nuestras manos, yo sé que usted tiene, amado televidente, una Biblia en su casa, saquemos el mejor provecho, valoremosla, hermano, valoremos que nosotros, por la misericordia de nuestro Dios, no estamos siendo perseguidos por leer la Biblia, no estamos siendo apedreados como Esteban, por la Santo misericordia Dios. de nuestro Dios. Entonces, ya que tenemos todos estos beneficios, vamos nosotros a sacar el mejor provecho de la palabra del Señor, que es, hermano, algo incondicional, que es algo que a nosotros nos va a llenar de fundamento, nos va a llenar, gloria a Cristo, de vida eterna, porque en ella está la vida eterna, contenida la vida eterna. Gloria a Jesús. Amén, Aleluya. bendito Dios. Y teniendo todo eso en cuenta, mis hermanos, llevando la palabra a la práctica, vamos a compartir lo bueno. Vamos a aprovechar, mis hermanos, no solo este mes de la Biblia, sino en todo tiempo. Y le invitamos a todos aquellos que tienen sus Biblias costosas, y no costosas en Amén. dinero, sino costosas porque fueron hechas a precio de sangre. Les invitamos a que vaya a su librero, vaya a su closet o donde usted la tenga guardada y busque aquellas Biblias que ya usted no está utilizando. Reconstrúyala. Pégale tape transparente, esas hojas que quizás estén un poquito rotas, maltratadas, y regálesela a alguien. Amén. Porque hay muchas personas que no tienen una Biblia y que usted puede serle de bendición entregándole una. Sí. Bendito sea Dios, porque estas Biblias a veces creemos que ya están obsoletas porque, ay, se me le rompió una hojita o está muy viejita, me voy a comprar otra y dejamos una ahí arrumbada. Vamos a dársela a otra persona y así más personas van a tener acceso y vamos a darle el valor que amerita la palabra de Dios. Que ese video que se pudo visualizar nos lleve a la reflexión y nos haga entender que el hecho de que tengamos el acceso no quiere decir que no sea valioso, porque sí lo es. Recordemos que muchas veces lo que nos lleva a valorar es la necesidad. No esperemos a tener la necesidad para entender el preciado valor de sangre
que tiene la Biblia para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Este ha sido un excelente programa, mis amados hermanos. Esperando que todos nuestros televidentes hayan salido bendecidos con esta palabra y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Gloria a Jesús. Esperando eso, le agradecemos a todos los que nos han sintonizado el día de hoy y será hasta una próxima entrega. Nos despedimos. Dios le bendiga. Dios le bendiga.